la Universidad de Barcelona, la Universidad para la Cooperación Internacional, la Defensoría de los Habitantes y la Defensa Pública de Costa Rica les da la más cordial bienvenida a esta conferencia sobre la libertad de las mujeres. Tengo el gusto de presentarles a quienes nos acompañan en la mesa principal: señora Monserrat Solano, defensora de los habitantes; señora Marta Iris Muñoz, directora de la Defensa Pública; señora Marina Garciosi, conferencista invitada; señor Iñaki Rivera, director del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona; el señor Carlos Maravena, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad para la Cooperación Internacional. También, de forma muy especial, saludamos a la señora vicepresidenta de la República, Ana Elena Chacón, a la magistrada Eva Camacho Vargas, al señor Edward Muller, rector de la UCI, y el señor profesor Willy Ferrajoli, así como todas y todas quienes nos acompañan en esta mesa. Para iniciar con esta actividad, tengo el gusto de presentarles al señor Antonio Darcia Carranza, quien es el tesorero de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, y será la persona que nos dará su mensaje de bienvenida. Muy buenos días. Señora Monserrat Solano, profesora de la Universidad de Costa Rica, que nos acompaña en la mesa principal; Iñaki Rivera, de la Universidad de Barcelona; doña Marta Iris Muñoz, directora de la Defensa Pública; Carlos Manuela, decano de la Universidad Internacional de Cooperación. Nos honra con su presencia también el profesor Ferrajoli. Tenemos por acá también la presencia de doña Eva Camacho y Juan Carlos Solís, magistrado de la Sala Segunda. Nos honra con su presencia. Don Edward Muller, de la Universidad para la Cooperación Internacional. Estimadas señoras y señores participantes, para el Colegio de Abogados y Abogadas es un gran gusto darles la más cordial bienvenida a esta serie de conferencias organizadas por la Defensa Pública y que permite al colegio ofrecer una oportunidad de capacitación a nuestros agremiados y agremiadas. Damos un saludo especial a las personas que nos acompañaron hoy en las conferencias y conversatorios programados: doña Marina Graciosi, conferencista invitada el día de hoy, así como doña Janet Arias, quien asiste en representación de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, y la señora vicepresidenta, doña Ana Elena Chacón. La Junta Directiva de este colegio tiene en su estrategia de trabajo como uno de los objetivos fortalecer la oferta académica que pone a disposición de sus agremiados y agremiadas. Entonces, este tipo de actividades ayudan también a engrandecer el colegio en todo lo que son los programas de capacitación. Mensualmente acá en nuestro colegio se ofrecen cursos de capacitación tanto en la sede central como en las sedes regionales sobre diversos temas jurídicos que han sido escogidos a partir de las carencias que señalan nuestros agremiados en relación con su formación jurídica. Considero importante mencionarles que aquí en el colegio tenemos alrededor de unas 40 comisiones organizadas que reúnen los más destacados juristas del país, y a través del trabajo de estas comisiones se trata de darle capacitación a todos los agremiados y agremiadas en virtud de las falencias que han venido teniendo algunas universidades, y realmente tenemos agremiados a veces con poca capacitación. Entonces el colegio ha venido haciendo un esfuerzo en ese sentido, y recientemente instauramos inclusive el examen de incorporación al colegio con la finalidad de tener que ver un poco con los programas de las universidades. El colegio es coorganizador de diplomados y charlas de especialización con entidades de renombre y con las cuales pone a disposición estrategias de formación especializada.
En este momento, en agosto, en forma conjunta con la Universidad para la Paz, se estará dando el segundo diplomado sobre Derecho Internacional Público, que traerá este colegio de autoridades en esta temática a exponer sobre temas de actualización en el campo de los derechos humanos. Los invito a participar en todas las actividades que se programan en el colegio, visitar nuestra página web y realmente agradecerles por haber tomado el colegio también en este tipo de eventos. De nuestra parte le damos la más cordial bienvenida y que tengan éxitos en las charlas del día de hoy, y bienvenidos a esta su casa, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Muchas gracias. Bueno, de seguido, para dar inicio con la primera conferencia, vamos a invitar a la señora Montserrat Solano y al señor Carlos Manavera que por favor nos acompañen en la primera fila para continuar con la presentación de la actividad. Para la presentación de esta primera conferencia, le damos la palabra a la señora Marta Iris Muñoz, directora de la Defensa Pública. Muy buenos días a todos y a todas. Me corresponde a mí hacer la presentación de la doctora Marina Graciosi. Quisiera, en representación de la Defensa Pública, reconocer el esfuerzo de la Universidad para la Cooperación Internacional en la persona del doctor Edward Miller, rector de esta universidad, y al decano de Ciencias Jurídicas y Sociales, doctor Don Carlos Manavera. Asimismo, al profesor Iñaki Rivera de la Universidad de Barcelona, por hacer posible que una académica tan reconocida en temas sociológicos y jurídicos como Marina Graciosi nos acompañe esta mañana. Gracias también al profesor, jurista, maestro Luigi Ferrajoli por acompañarnos también en este día. En igual sentido, es importante reconocer la participación de la Defensoría de los Habitantes y de la Defensa Pública, así como la Universidad para la Cooperación Internacional y la Universidad de Barcelona en la organización logística de la actividad que hoy nos convoca, así como también agradecer al Colegio de Abogados y Abogadas en la persona del doctor Antonio Darcia por facilitar el espacio para la realización de tan relevante evento académico. Para mí es un honor hacer esta breve presentación de la expositora de esta mañana, doctora Marina Graciosi, quien además de ser doctora en Sociología de Derecho por la Universidad de Milán, además es doctora en Sociología de Derecho, por la Universidad de Milán, es profesora e investigadora de la Universidad Sapienza de Roma y es especialista en temas de género. Precisamente el quehacer académico de la profesora Graciosi se ha dirigido hacia la revelación de que las mujeres han sido concebidas como naturalmente inferiores, que sus libertades se han limitado y que se les ha excluido del disfrute de diversos derechos. Es decir, que en su entorno se ha hecho una construcción jurídica disminuida. Los estudios de la doctora Marina Graciosi han confirmado que el derecho nunca ha tratado de manera igualitaria a las mujeres, justamente por los orígenes de este, ya que son androcéntricos y propios de una sociedad machista. Y aunque se ha afirmado en otros espacios que el derecho penal más bien ha tratado con benevolencia a las mujeres,
Tales aceleraciones son meramente simbólicas. Las conclusiones académicas a las que ha arribado la profesora Graciosi se pueden adecuar a la realidad costarricense. Basta con ver ejemplos como el tipo penal del aborto honoris causa, las férreas resistencias por regular la fertilización in vitro y las condiciones en las que viven las mujeres privadas de libertad en nuestro centro carcelario El Buen Pastor. La profesora Marina también ha afirmado que si bien la existencia de leyes con perspectiva de género son fundamentales en tanto constituyen acciones afirmativas, no son suficientes, porque la estructura básica del derecho, al igual que la propia base de la sociedad, sigue teniendo un origen y un orden machista. En esta línea, Marina Graciosi ha escrito numerosos artículos, ensayos y libros. Citamos dos de los más representativos: Infinitas sexos, la mujer en el imaginario penal, y En los orígenes del machismo jurídico, la idea de inferioridad de la mujer en la obra de Farinacci. Recibimos con esta breve introducción a la doctora Marina Graciosi, quien nos ofrecerá la ponencia denominada Sobre la libertad de las mujeres. Recibámosla con un aplauso. Muchas gracias a la país y por estas palabras de presentación. Quisiera agradecer por esta invitación a la Universidad de Barcelona, en particular al profesor Iñaki Rivera, que está aquí, que me ayudará también la traducción, a la UCI, las profesoras Carlos Manabella y la profesora Alejandra Manabella, a la defensa pública, toda la defensa pública, a la señora Marta Iris Muñoz, a la Defensoría de los Habitantes, la señora Montserrat Solano, y al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Muchas gracias a todos ustedes que son aquí. Mi ponencia hablaré de libertad y derechos de la mujer, dos conceptos de libertad femenina. Quisiera aportar a nuestra discusión una sencilla y clásica clave de lectura que podría ser útil a la formulación de la noción de libertad femenina. Según la distinción formulada por Norberto Bobbio y Zaya Berlin, esta clave de lectura puede resumirse en dos nociones de libertad. La primera, la libertad negativa, consistente en la inmunidad contra impedimentos y obligaciones, una especie de habeas corpus que garantiza contra violencias privadas o institucionales. La segunda, la libertad positiva, consistente en la autonomía o autodeterminación, es decir, en una libertad facultad de decidir sobre la propia vida y el propio futuro, en la posibilidad de disponer del propio cuerpo, del propio tiempo, de la propia libertad de acción. La libertad negativa, escribe Bobbio, es la libertad como ausencia de impedimento u obligación, siendo un atributo de la acción. La libertad positiva es la libertad como autodeterminación,
o autonomía, siendo un atributo de la voluntad. La primera es libertad de inmunidad o libertad desde, liberty from, l'area, dice Bertin, dentro de la que una persona puede actuar sin ser obstaculizada por otros. La segunda, la libertad positiva, es la libertad facultad o libertad de, liberty of, que consiste en ser dueño de sí mismo. Todas las formas de menoscabo y por otro lado de garantía de la libertad femenina, por un lado la violencia y la opresión de la mujer, por otro las limitaciones de su poder de autodeterminación, pueden ser interpretadas y discutidas como referidas a una u otra de las dos libertades, a la libertad negativa como inmunidad o a la libertad positiva como autonomía. A efectos de nuestra discusión, propondré pues una reflexión en primer lugar sobre los recortes a la libertad negativa, tal como históricamente caracterizaron y en parte siguen caracterizando la vida de la mujer. Posteriormente hablaré de las distintas formas de limitación o discriminación de la libertad positiva, la libertad de actuar. La forma más odiosa de la libertad negativa, la forma más odiosa y más común de menoscabo de las libertades femeninas negativas es la violencia física. Según un informe del Consejo de Europa, la primera causa de muerte no natural en las mujeres es la violencia de género. Eso en todo el mundo. No es fácil cuantificar el alcance de este tipo de violencia. Lo que se conoce es la difusión enorme y sobre todo familiar de estos abusos. Por un lado el estupro, por otro los golpes que pueden desembocar en la muerte. Se trata de un menoscabo de la libertad negativa que conlleva también una limitación de la libertad positiva. No solo pues de la inmunidad, sino también de la autonomía. De hecho, resulta relevante el valor incluso simbólico de la violencia masculina, que per lo común posee una clara finalidad disciplinaria: reafirmar el poder patriarcal y el orden tradicional del poder doméstico basado en la sumisión de la mujer y la limitación de su autonomía. En estos últimos años se han llevado a cabo numerosas investigaciones en Italia sobre la violencia contra las mujeres. Las más destacadas y dignas de crédito son las realizadas por l'ISTAT, Instituto Nacional Estatal de Estadística, en 2006, la primera, y en el 2014, cuyos resultados acaban de ser publicados en estos momentos. La investigación del 2006 arrojaba datos relevantes. En un universo de 25.000 mujeres entre los 16 y los 70 años, se registraron más de 200 amenazas o actos de violencias reales diarios. 200 amenazas o actos de violencias reales diarios. Los responsables de la mayoría de los actos de violencias más graves
graves, eran personas conocidas con quienes la víctima tenía o había tenido relaciones afectivas. Solo el 6% de las violencias había sido a manos de desconocidos, solamente el 6%. La investigación recién publicada en el 2015, que también toma en consideración un universo de 25.000 mujeres, mostraba algunas variaciones con respecto del 2006. Disminuyen ligeramente los episodios menos graves, quizá debido a una mayor propensión de las mujeres a defenderse y al incremento de la intervención consciente de las fuerzas del orden y de la magistratura, mientras que se mantiene el número de los actos más graves hasta el feminicidio, incluso con rasgos aún más cruentos. ¿Qué garantías en este tema, qué garantías existen contra tales limitaciones de la libertad femenina? Sobre este punto se abre el doloroso capítulo del papel del derecho penal, como instrumento de la tutela de la inmunidad de la persona y del cuerpo de las mujeres. Sobre esta cuestión, como sabemos, hace años que se viene desarrollando un intenso debate. Quisiera limitarme aquí a criticar las excesivas esperanzas puestas en el papel de garantía del derecho penal. Es obvio que la tutela penal es necesaria, pero la batalla es sin duda alguna más compleja y puede llevarse a cabo utilizando también otras formas de protección. No solamente el derecho penal. Pienses en el alejamiento del cónyuge violento de la casa conjugal, dictado por un juez civil. En Italia es así, puede el juez civil dictar este alejamiento. O en las distintas formas de la lucha contra el fenómeno del acoso. Entre las mayores dificultades de interpretación del derecho penal se encuentran las que afectan a la intervención en contextos prevalentemente familiares, que son los ámbitos en los que la violencia se ejerce en la mayoría de los casos. Como es bien sabido, el hombre violento es casi siempre una persona conocida y amada, la pareja, un familiar, un conocido. Mas a menudo la violencia tiene lugar entre las paredes domésticas. En muy raros casos hay pruebas o testigos. Es una circunstancia que desde luego no alienta a la mujer a afrontar el proceso. Cuando además la persona violenta es el padre de los hijos, todo se vuelve más difícil y comporta en todo caso un gran esfuerzo emotivo. A pesar de ello, como demuestran estudios recientes, en los últimos años ha habido un sensible aumento en el número de mujeres que denuncian por denuncias presentadas por mujeres en estos casos. Por otra parte, el fracaso de las políticas penales lleva a la opinión pública a exigir penas cada vez mayores y más duras. En lugar de discutir sobre su eficacia, penas más duras. Esto pide la opinión pública. No es casualidad que en Italia la última disposición legislativa en tema de violencia contra la mujer
fuera catalogando como paquete de seguridad, que no escapa a la lógica del aumento de las penas. Pero, como sabemos, aumentar las penas no sirve mucho. La pregunta que hemos de plantearnos es la siguiente: ¿podemos realmente considerar que el derecho penal es la solución del problema de la criminalidad contra las mujeres? ¿Podemos realmente pensar que el endurecimiento de las penas puede por sí solo prevenir a la violencia? ¿O no estamos acaso frente a leyes manifiesto, cuya principal función es la de calificar como intolerables la violación de los derechos de la mujer, en este caso de la mujer, y de movilizar contra ella la opinión pública con una especie de nunca más? En resumidas cuentas, da la impresión de que el valor de este tipo de normas no consiste tanto en su capacidad de resolver el problema, sino más bien en su utilidad para expresar solamente el rechazo público y una dura estigmatización de hechos que repugnan a la conciencia humana. Con el término feminicidio utilizado para expresar la violencia de género, se ha querido introducir una palabra nueva, una palabra difícil que diera cuenta de un exterminio que puede ser calificado de genocidio encubierto. Pero el problema es más bien otro: el efecto tan negativo creado por la ilusión de poder extirpar el mal solo mediante el derecho penal. Cuando se comprende que el fenómeno persiste a pesar de las leyes, la consecuencia es realmente devastadora. Se produce una especie de salto hacia atrás, un retroceso que provoca la sensación que toda lucha es inútil. Ello es debido a que las normas manifiestas en general, y sobre todo las penales, cuando encuentran dificultades en su aplicación general, generan desazón en el ámbito social y sensación de fracaso, no solo en la víctima, sino también en quienes la propusieron. La ilusión de cambiar el mundo mediante lo penal es naturalmente ingenua. Sabemos que las formas a través de las cuales puede producirse un cambio social profundo son mucho más complejas. Lo penal actúa para redefinir el conflicto como un factor de contención, indica y coloca a la acción humana fronteras no legalmente superables. Y en el caso de la violencia de género, la ineficacia de las normas de protección provoca un efecto ulterior, un tremendo efecto ulterior. Refuerza la sensación de impunidad en el agresor cotidiano, que incluso llega a ver su poder potencial. En definitiva, las normas manifiesto suponen el vínculo privilegiado del populismo punitivo y de los fenómenos consiguientes de la excesiva expansión de la esfera penal, del aumento de las penas en ausencia de garantías, de la creación artificial de chivos expiatorios solo para cubrir exigencias genéricas de seguridad y de justicia. Hablamos ahora de la libertad positiva o autonomía, menoscabos y garantías. Conocidas en el pasado como naturalmente inferiores, las mujeres han tenido
limitadas sus libertades, excluidas del derecho de voto, de la posibilidad de administrar de manera autónoma su patrimonio y de tomar decisiones en cuanto a la educación de los hijos, excluidas sustancialmente de la esfera pública, sometidas en la vida privada. Se puede decir también hoy que la antigua sumisión de la mujer nunca parece terminar del todo. El derecho moderno postula la igualdad de todas las personas, pero ¿puede aplicarse esta fórmula enteramente a las mujeres? El derecho nunca ha tratado de facto a la mujer de manera igualitaria. Toda la historia del derecho nos dice que las declaraciones de igualdad son proclamas, a menudo desmentidas, negadas por la realidad. Lo femenino fue a menudo olvidado en la elaboración masculina de los derechos fundamentales del individuo, subsumido en un universal hombre. Las proclamas de igualdad comienzan con el feminismo, la ilustración en el siglo XVIII. Se puede decir que en esta misma época nació el primer feminismo, que surge por la necesidad de afirmar en la realidad concreta la igualdad de las mujeres. Pero la igualdad no es suficiente. No es porque mujeres y hombres pertenecen a dos géneros diferentes y por ello se hace necesario un algo más, un plus de paridad que afecte a las mujeres. Es decir, se necesitan normas que ajusten la realidad, que incidan sobre esta y que conduzcan a una verdadera igualdad de derechos. Creo que no siempre se ha dado valor a este quantum de diferenciación, a este plus de igualdad que puede hacer que las mujeres alcancen la paridad. La libertad positiva, duramente negada por la tradición jurídica y todavía hoy en día presente en muchos ordenamientos, evidentemente la autodeterminación de la maternidad, el tema de la salud sexual y el tema de la asistida. Es negativo como no obligación, por la libertad positiva, es negativo como no obligación de ser madres, en positivo como facultad de ser madres. Son dos formas de autodeterminación reprimidas, una por la legislación contra el aborto, la otra por la legislación que limita el deseo femenino de maternidad, obstaculizado de varias formas las técnicas de procreación asistida. En ambos casos estamos ante un fuerte menoscabo de una máxima clásica del pensamiento liberal, la máxima kantiana según la cual ninguna persona puede ser tratada como si fuera una cosa, es decir, como medio, como instrumento para fines no deseados por ella. Es precisamente lo que ocurre con la penalización del aborto, que a diferencia de cualquier otra ilegalidad penal, no consiste simplemente en una prohibición de hacer, sino también en una obligación, la obligación de ser madre, y por lo tanto de cambiar la propia vida independientemente de la propia voluntad. Pero es también lo que ocurre con cualquier forma de canonización del cuerpo de la mujer. Lo mismo puede decirse de la prohibición de ser madre mediante la fecundación asistida, que impide la libertad positiva de ser madre en caso de infertilidad. El verdadero
aspecto, obviamente callado en ambos casos, es la disciplina y la mortificación impuesta a las mujeres en lo que es su principal y exclusiva potencia, la maternidad. Quisiera, para terminar, unas breves reflexiones sobre la situación de las mujeres encarceladas. En la cárcel, quiere vivir también libertad negativa y libertad positiva. Continuaré en italiano porque, si me permiten, porque mi castellano no es suficiente para escribir este tema. È proprio nel carcere che libertà negativa e libertà positiva si dimostrano chiavi interpretative importanti non solo per interpretare, ma anche per costruire qualcosa di nuovo per le donne detenute. La libertà negativa che presuppone l'immunità del corpo da ogni violenza. La libertà positiva che presuppone l'autodeterminazione della vita quotidiana. Proprio nel carcere, in una situazione così opprimente, è necessario che si tengano presenti per qualsiasi riforma che riguarda ovviamente sia gli uomini che le donne, che si tengano presenti i due aspetti fondamentali della libertà positiva e della libertà negativa. Hacer una brevísima traducción antes de que siga. Se refiere a Marina Graziosi a utilizar para el ámbito de la mujer encarcelada la doble clave utilizada de libertad negativa y libertad positiva que ha utilizado a lo largo de su exposición, señalando que en la cárcel también están presentes ambos órdenes de libertad negativa y positiva y debería de utilizarse como clave interpretativa para poder analizar la situación de las mujeres detenidas o encarceladas. En el primer caso, de una libertad negativa, consistirá en que no tengan que tolerarse acciones no deseadas por la mujer, evidentemente como una prohibición de tortura o similar. En el caso de una libertad positiva, la posibilidad de desarrollar también su propia determinación personal en el ámbito de la cárcel. Il fatto che le donne che si trovano in carcere siano molto poche rispetto all'insieme dei detenuti pone le donne stesse in una situazione di inferiorità, proprio perché sono poche. Si spende poco per loro, non ci sono programmi di appoggio, non vale la pena di utilizzare mezzi di socializzazione, di rieducazione, di appoggio per poche donne che scontano di solito delle pene piuttosto brevi. In Italia succede questo, dove devono tagliare le spese, si tagliano là dove non c'è attenzione, dove c'è una tematica appunto aggiuntiva, dove non ci sono problemi di eventi critici, di ribellione, dove tutto viene accettato con rassegnazione. Señala que muchas veces la situación de las mujeres detenidas es notoriamente inferior en comparación con la población masculina encarcelada,
en una cárcel pensada históricamente para hombres, donde no hay programas de apoyo específico para la mujer, donde no hay medios de resocialización específica pensada para las necesidades de la mujer, y pone el caso italiano específicamente como ejemplo para señalar que en Italia no existe tampoco una atención específica para el tratamiento carcelario femenino, lo cual provoca finalmente una actitud de aceptación, de no crítica, de no rebelión y de una aceptación resignada de la situazione della mujer incarcerata. Uno dei problemi più seri ci dimostrano la difficoltà di implementazione anche delle buone leggi riguarda il fatto che in Italia sono state fatte varie leggi susseguenti, l'ultima nel 2001 che prevedevano la detenzione domiciliare delle donne che avevano già scontato 3 anni di pena. È proprio la situazione sociale di queste donne che impedisce l'applicazione di questa buona norma. Molte sono in carcere con i loro bambini fino a 3 anni, molte non hanno una casa, un appoggio familiare, e quindi di fatto anche queste buone leggi costruite per impedire che pochi bambini, perché in questo momento in Italia sono 22 bambini che sono in carcere, queste buone leggi possono essere attuate molto limitatamente, in pochissimi casi e soltanto sulla carta. Credo che la cosa più importante per dei legislatori è di tenere presente l'applicazione della legge che propongono, perché non basta fare buone leggi, bisogna fare in modo che queste leggi, se buone, siano veramente applicate. Grazie. Y finalmente señala que uno de los problemas más importantes es la dificultad de implementar buenas leyes que carecen de una virtualidad posterior en su aplicación. Pone como ejemplo que desde el año 2001 en Italia se legisló a propósito de la penalidad detentiva en arresto domiciliario de mujeres con hijos, al mismo tiempo que ello convivía con una situación de la posibilidad de que las mujeres tuvieran a sus hijos hasta 3 años de edad en la cárcel. Todo ello, a pesar de las buenas intenciones y de esas buenas leyes, tuvo grandes dificultades en su implementación. Actualmente, si no he entendido mal, en la cárcel existen situaciones de madres con niños de hasta 3 años en 22 casos, y todo ello supone el ejemplo de lo que está diciendo, de que pese a todas las buenas leyes no pueden aplicarse, y por lo tanto el problema de la aplicación efectiva de la ley demuestra que no basta simplemente con las buenas voluntades o con las buenas intenciones, si no existen medios apropiados para su aplicación. Y que muchas gracias. Señora Ana Elena Chacón, Vicepresidenta de la República, señora Eva Camacho, Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, señora Montserrat Solano, Defensora de los Habitantes, señora Marta Iris Muñoz, Jefa de la Defensa Pública, señor Antonio Darcia, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, señor Carlos Manabela, Rector de la Universidad de Cooperación Internacional, invitada e invitados especiales, señora Marina Graciosi, señor Iñaki Rivera, quien me envió un cordial saludo, ex profesor mío, doctor Luis Ferrayoli, amigos y amigas todas, tengan muy buenos días. Ante todo, permítanme transmitirles el saludo de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Magistrada Zarela Villanueva Monge, quien además les traslada
Además de este cariñoso saludo, les trasladaba sus disculpas por no poderse encontrar con ustedes esta mañana en razón de una reunión de emergencia a la que fue convocada. En este conversatorio, donde se nos pide a la señora presidenta de la Corte Suprema de Justicia y a mí en su representación, narrarles durante unos 10 minutos, que fue lo que nos dijeron, que es difícil ajustarse a este tiempo. Bueno, ¿cuáles son las acciones del Poder Judicial como institución en el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres? Este ejercicio, ser efectivo, este ejercicio de derechos. Y definitivamente, o sin duda alguna, tenemos que señalar que el Estado costarricense en general tiene una deuda con las mujeres en este tema. Eso no hay duda. Lo que ha venido haciendo el Poder Judicial, en primer lugar, y a manera también de un acto de transparencia y rendición de cuentas, en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, tenemos varios temas. En primer lugar, para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena a Costa Rica y que establece de manera específica una obligación para el Poder Judicial, dice la sentencia para la rama judicial, específicamente en cuanto a realizar una serie de cursos, capacitación sostenible a jueces y juezas de la República en lo que respecta a derechos sexuales y reproductivos. Les puedo decir que para este momento y desde el año pasado, el Poder Judicial, en coordinación con la Defensoría de los Habitantes, se encuentra, ya diseñó un curso. Este curso ya fue impartido el año pasado a jueces y juezas de la República, entre ellos acá al magistrado suplente Juan Carlos Segura, quien formó parte de ese grupo que va a ser facilitadores y facilitadoras para el resto de la judicatura, y que ya se encuentran programados para este año una serie de capacitaciones que van a cubrir no solo a la judicatura, sino también a integrantes de la defensa pública y del Ministerio Público, y se va a mantener de una forma sostenible en la escuela judicial. De manera que estos contenidos de este curso, que han sido diseñados en conjunto por el Poder Judicial y la Defensoría de los Habitantes, va a ser una acción importante para ir cambiando estas resistencias que son resistencias culturales también en cuanto al reconocimiento y ejercicio de estos derechos. Las otras acciones que quisiéramos compartir con ustedes esta mañana son con respecto a un trabajo también que se viene haciendo de manera interinstitucional y que tiene que ver con el tema de derechos sexuales en el ámbito de lo que es las investigaciones por los diferentes delitos sexuales establecidos en el Código Penal. Y en esto les comparto que desde el año 2008, en el seno de la Comisión de Género, presidida por doña Sarela Villanueva desde el año 2001, hemos venido desarrollando lo que se ha denominado el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual, de violación, específicamente en las primeras 72 horas de ocurrido el hecho. Este protocolo viene a romper con una serie de situaciones revictimizantes para las víctimas de delitos sexuales, y permítanme hacer un encuadre de las estadísticas que tenemos en este tema en el país. Es importante señalar que Costa Rica, que tiene una población de poco más de 4 millones de habitantes, se denuncian al año alrededor de 16.500 delitos sexuales. Eso es lo que se denuncia en Costa Rica, 16.500 delitos sexuales al año, de los cuales alrededor de 1.700 corresponden al delito de violación. También es importante tener claro cómo son tramitados estos procesos a nivel del Ministerio Público y la jurisdicción penal. Y aquí reciben un tratamiento y un resultado muy parecido a todos los casos que ingresan por los delitos contemplados en la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, que son alrededor de 21.000 delitos por esta ley anuales, los que se denuncian en el Poder Judicial. Y es importante entonces señalar que el 64% de todos esos delitos, de los 21.000 que se reciben por ley de penalización de la violencia contra las mujeres
así como los 17.500 que se reciben por delitos sexuales, el 64% quedan desestimados casi que prima facie. Yo o sea, les comunico cuáles son los resultados de estos procesos. El 17% de estos procesos son sobreseídos también en los primeros momentos de la investigación. El resto de los delitos prácticamente no reciben salidas alternas y tenemos que acusados ingresan a los tribunales penales poco menos de un 10% de todas las denuncias que ingresaron inicialmente. Y de este 10%, el 40% son absueltas y el 60% son condenados. Esas son las estadísticas. Esas son las estadísticas y ustedes pueden tener acceso a ellas a través de la página del Poder Judicial en la sección de estadísticas del Departamento de Planificación. Obviamente aquí el cuestionamiento es, bueno, ¿cómo estamos cumpliendo con las obligaciones del Estado costarricense, que son, de acuerdo a los tratados internacionales que hemos suscrito, ustedes lo saben muy bien, prevenir, investigar, sancionar y preparar a la ley? Y en este yo creo que los estados también tenemos muy claro, lo que propone también o señala la Organización Mundial de la Salud, y que es que en el abordaje de la violencia y este tipo de violencia también tenemos la responsabilidad como Estado costarricense y todos los estados de invertir recursos tanto a nivel preventivo como represivo. Y dice la Organización Mundial de la Salud que la principal inversión de recursos tiene que ser a nivel de prevención. Ahora, en este tema nos corresponde la investigación, la sanción y la reparación. Y esta es la área en la que nos vamos a enfocar, por lo menos desde mi parte, porque como Estado costarricense, en el Poder Judicial es la parte que nos está correspondiendo prioritariamente. Y es la parte de la investigación penal. Esas son las cifras. Ahí obviamente tenemos que replantearnos el modelo, porque no le estamos dando respuesta a la víctima, no le estamos dando respuesta. Y tampoco, en realidad, ninguna de las partes. No estamos cumpliendo con la parte de rehabilitación y resocialización, porque tampoco estamos hablando que ese 90% de las causas que quedan fuera de juicio, digámoslo así, estén recibiendo tampoco una medida alterna, porque no están recibiendo una medida alterna. Entonces tampoco estaríamos cumpliendo con la parte de abordaje efectivo al conflicto social, que es uno de los parámetros también que establece el Código Procesal Penal. Ahí entonces como Estado debemos replantearnos qué es lo que estamos haciendo. Y la Comisión de Género del Poder Judicial se ha planteado, y doña Zarela muy particularmente, el tratamiento que está recibiendo la víctima en estos procesos. Acá entonces compartimos con ustedes dos acciones que son este protocolo del que le estamos hablando, que en el 2008 nace como una iniciativa de la Comisión de Género y que reúne a instituciones como la misma Defensoría de los Habitantes, a quien invitamos para que participara en el proceso como garante de la responsabilidad que tenemos que cumplir las instituciones, al Patronato Nacional de la Infancia, al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio de Salud, a la Cruz Roja, al Servicio 911 y a todas las instancias dentro del Poder Judicial que atendemos a víctimas de delitos sexuales, que son entre otras el Organismo de Investigación Judicial a través de investigaciones criminales, medicina legal y ciencias forenses, el Departamento de Trabajo Social y Psicología, el Ministerio Público, y en el Ministerio Público también muy particularmente la Oficina de Atención y Protección a Víctimas de Delitos. Reunidas todas estas instituciones, nos tardamos 2 años en sacar este protocolo. Y perdón, por supuesto, las dos instituciones principales que hemos llevado durante el protocolo hemos sido el Poder Judicial y la Caja Costarricense de Seguro Social, donde hemos firmado un convenio precisamente para poder implementar una serie de servicios y además lograr algo que Costa Rica no estaba implementando hasta después del año 2005, y era la profilaxis post-exposición, que es el suministro de antirretrovirales a víctimas de violación dentro de las primeras 72 horas para evitar en un 100% la transmisión VIH-Sida cuando se da precisamente un delito de violación sexual. Esta profilaxis post-exposición para el año 2008 únicamente estaba en un hospital del país, el Hospital Calderón Guardia. Hemos logrado
conjuntamente con la Caja, que en este momento ya esté en más de 11 hospitales, y estamos en un proceso de velar y monitorear por la aplicación de este protocolo. ¿Cómo lo estamos haciendo? De manera articulada con otro proyecto, que es el que se denomina, que pueden ver acá atrás, Equipos de Respuesta Rápida a Víctimas de Violación. Y yo les traje esto porque quiero compartir con ustedes el esfuerzo importante que desde Presidencia de la Corte Suprema de Justicia estamos realizando para hacer un rediseño del proceso, para que ustedes vean cómo tradicionalmente, durante décadas, el proceso de atención a la víctima a nivel penal y de otros servicios del Estado fue ese. Yo sé que ustedes no lo entienden y yo tampoco. Esto que ustedes ven aquí atrás es un flujo de procesos que diseñó un ingeniero industrial luego de que todas las instancias del Poder Judicial que les mencioné, los servicios de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Seguridad Pública y el Patronato, les dimos como insumos para que dijera cuál era la ruta crítica de una víctima de un delito sexual en el momento en que daba la alerta de haber sido violentada en sus derechos. Ese fue el resultado. Esto es absolutamente revitalizante. Esto arrojó una política pública desarticulada, donde las instancias no nos poníamos de acuerdo, donde no trabajábamos de manera conjunta, sino que era de manera aislada. Y además descubrimos esto otro, que es, estas son las veces que la víctima declara. Las casillas en rojo son la cantidad de declaraciones que tiene que dar la víctima ante una persona referente en el proceso. Son al menos 9. Y esto sin contar cuando existe la posibilidad de lo que nosotros le llamamos una mala práctica jurídica, ¿verdad? Que es cuando una persona que no tiene la experticia adecuada entrevista a la víctima de delito sexual y luego entonces faltó información dentro de su declaración y luego tiene que ser llamada nuevamente. Esto es lo que nos encontramos. Definitivamente había una alerta y doña Serela Villanueva, desde la Comisión de Género y presidiendo el Consejo Superior del Poder Judicial en el año 2011, se da la directriz para que todas las instancias del Poder Judicial se reúnan bajo la dirección de la Secretaría de Técnica de Género a efecto de que se coordinen esfuerzos para hacer un rediseño de este proceso. Y efectivamente este es el rediseño del proceso, así de sencillo es como lo visualizamos, que es muy fácil ponerlo ahí en la pantalla, pero ha sido sumamente difícil y todavía estamos con grandes obstáculos. Es un proyecto que lo estamos implementando en 4 provincias de Costa Rica, en Guanacaste, Punta Arenas, Cartago y San José, como contrapartida urbana, que fue requerido por la Caja Costarricense del Seguro Social. Se firmó un convenio en abril del 2014 y a partir de octubre del año pasado arrancó este proyecto en estas provincias, donde uno de los indicadores más importantes es la aplicación del protocolo que les mencioné, de manera que ahí lo estamos aplicando con todo el monitoreo y evaluación. ¿Cuál es la idea de este proyecto? Que haya un máximo de 2 entrevistas de la víctima, una al inicio, filmada en cámara de GESEL, y una al final, ya como introducción de prueba oral al juicio, cuando exista la posibilidad de una acusación y no haya juicio, y que haya entonces un equipo conformado por fiscal, por médico forense, psicóloga o trabajadora social de la Oficina de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, policía del organismo de investigación judicial y un quinto actor que es el médico clínico de los hospitales de la Caja. Si la víctima ingresa por la Caja Costarricense del Seguro Social, o sea, por cualquiera de los hospitales del proyecto, el equipo se traslada a donde está la víctima y ahí está. Esto, señores y señoras, que suena así como tan sencillo, lo que hace es que rompe el esquema de concentración de servicios en el gran área metropolitana, donde hay una discriminación, que fuera lo que hablaba Marta Iris, es una estructura de los servicios desde un punto de vista patriarcal, donde los servicios están realmente destinados
hacia las personas del gran área metropolitana, o sea, personas urbanas, hombres, además, con poder económico. ¿Por qué? Porque todas estas víctimas de cualquier parte de Costa Rica tenían que ser trasladadas a San Joaquín de Flores, donde está el complejo de ciencias forenses, porque en horas no hábiles no había servicios por parte de medicina legal ni de ciencias forenses. Y si entraban por algún hospital, además se perdía toda la evidencia. Esto entonces articula todos estos esfuerzos, este proyecto, y tenemos entonces servicios de medicina legal en las provincias donde les dije, 24 horas, 7 días todo el año. Con la Caja Costarricense de Seguro Social, el convenio nos permite que la recolección de muestras de sangre, de flujos biológicos se haga en los hospitales, que además descubrimos que eran para efectos únicamente de salud, no para evidencia, que se estaban haciendo en ciencias forenses. Y fíjense esta desarticulación, que además descubrimos que la batería de 9 exámenes de laboratorio que se le practicaban a la víctima se hacían 2 veces, con doble inversión de recursos, doble revictimización, tanto en la caja como en el Poder Judicial. Ahora se hacen una sola vez en el hospital, lo cual hace que ya no tengamos que trasladar a víctimas, hasta 18 horas tenían que ser trasladadas. Vamos entonces con este proyecto a arrancar el próximo año en zonas como la zona atlántica y la zona sur. Es vital mencionar el apoyo que hemos recibido por parte del despacho de la señora vicepresidenta de la República, donde cuando le comentamos el proyecto, inmediatamente doña Ana dijo: aquí estamos precisamente para que esto se tenga que cumplir y ver las diferencias. Convocó doña Elena, ella solo dijo: Janet, dígame cuáles son todas las instituciones que tienen que estar y cumplir en este proyecto. Le dije los nombres, incluimos al Ministerio de Educación Pública, llamó a todos los jerarcas a su oficina, hicimos una reunión en septiembre y otra en diciembre, y doña Elena les dio la orden de que todos los protocolos de sus instituciones, todas las que les mencioné, tenían que reformularse para adecuarse y articularse al protocolo de atención a víctimas en las primeras 72 horas de ocurrido el hecho de violación. Hemos descubierto que había inconsistencias importantes en esos protocolos. Tenemos problemas como en el servicio 911, no el servicio 911, sino que nos han dicho que cuando hay llamadas para el Patronato Nacional de la Infancia, a veces hay 35 llamadas en espera al PAN, y yo pregunté qué significaba eso, y es que a veces que hay 35 llamadas acumuladas, y a veces, si el día de hoy llaman, van respondiendo hasta 4 días más tarde, una llamada de emergencia. Y si tomamos en cuenta que el 60% de las víctimas de estos delitos son niños, niñas y adolescentes, la mayoría niñas y mujeres adolescentes, o sea, aquí tenemos también un gran reto, un gran nudo crítico por sacar adelante, ¿verdad? Esto es entonces, a grandes rasgos, algunos de los proyectos que tenemos que se están convirtiendo en programas permanentes. Otro que la Defensoría nos ha reconocido, incluso con la gestión de la Defensora de los Habitantes, es los esfuerzos que hemos hecho en el Poder Judicial con respecto al hostigamiento sexual. Y nos han dicho últimamente, que nos preguntan por qué tantas causas de hostigamiento sexual en el Poder Judicial. Parece que es una de las instituciones donde hay más problemas. No, es una de las instituciones que tiene la mayor cantidad de recursos y mecanismos para romper el silencio. Y eso también, en sede disciplinaria, es uno de los irrespetos a los derechos sexuales de las mujeres. Y estamos hablando de una institución de 12.000 personas, en donde el 49% somos mujeres y el 51% son hombres. Es una institución en donde antes del 2008 solo se interponían alrededor de 3 y 4 quejas al año, y que en este momento, por todo lo que hemos realizado, las campañas de divulgación, las campañas de prevención, del año 2008 al 2015 hemos tramitado 131 casos, en donde constantemente la Defensoría de los Habitantes reconoce la jurisprudencia administrativa del Consejo Superior en las sanciones disciplinarias que estamos imponiendo,
y que hemos visto además que el lugar más problemático de la institución es la policía judicial como el ámbito más patriarcal y masculinizado de la institución. Entonces, de hecho, estamos iniciando en este momento un trabajo de diagnóstico en la policía judicial que para ver, no es un diagnóstico, pero más bien como de seguimiento de la política contra el hostigamiento sexual que venimos llevando a cabo ya desde hace varios años y que la misma Defensoría nos reconoce. Y reconocer, por ejemplo, a mi compañera Katia Ballesteros de la Defensa Pública, que tuvo de esas grandes luchas de representación a víctimas de hostigamiento sexual, que además es la única institución en el sector público que tiene representantes legales para la víctima dentro del proceso administrativo. Igual las personas investigadas en nuestra institución también tienen a su representante, y podemos decir que ahora en el Poder Judicial se están rompiendo una serie de barreras que hemos tenido anteriormente para crear un verdadero ambiente libre de violencia sexual, y que no es una institución donde se presenten estos casos más que en otras. Sabemos que hay muchísimas otras instituciones que tienen policías, o por ejemplo el Instituto Costarricense de Electricidad, donde la mayoría de la planilla de ingenieros son hombres, y ahí el problema es serio. Pero es en instituciones como la nuestra donde efectivamente hemos logrado que las víctimas rompan el silencio. No puedo tomar más tiempo, pero eso es, digamos, algo muy somero, muy sucinto de las acciones que venimos realizando desde la institución para cumplir con toda la parte teórica, porque es pasar como de un análisis, ¿verdad?, de la teoría a la praxis, cómo se convierte esa teoría donde hablamos del respeto de los derechos, cómo la hacemos realmente operativa a la hora que la víctima acude ante las instancias de la Administración de Justicia, y cómo estamos haciendo para rediseñar un proceso que históricamente ha sido revictimizante, y que en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia en las Américas, el de 2007, y el de seguimiento de violencia sexual en Mesoamérica de 2011, se relata todos estos nudos críticos que hemos identificado en nuestra institución y que estamos haciendo un esfuerzo importante para salir adelante y hacer verdadero nuestra obligación como Estado costarricense de lograr que se hagan efectivos los derechos de las mujeres ante el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, que es lo que nos corresponde. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Muy buenos días, señora Vicepresidenta de la República, doña Janet Arias, doña Marta Iris Muñoz, doña Marina Graciosi, doctora, un placer poder escucharla. Señor Antonio García, señor rector de la Universidad para la Cooperación Internacional, señor decano, señor Iñaki Rivera, doctor Ferrayoli, también un placer, un honor poder tenerle aquí. Señoras y señores, es un placer verdaderamente poder compartir con ustedes esta mañana, y un honor poder escuchar, reitero, a la doctora Graciosi. Como algunos de ustedes sabrán, antes de llegar a la Defensoría de los Habitantes me tocaba investigar los peores crímenes en el mundo y analizar algunos de los peores tiranos en el mundo. Y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones al respecto, porque los primeros actos de los tiranos por lo general atacan a las mujeres. Es como si la destrucción de la democracia comenzara por negar los derechos de las mujeres. Bueno, obviamente no les tengo que comentar lo que mucha gente conoce respecto de los talibanes. En Nigeria, en ese momento, Boko Haram secuestra niñas por centenas. En Congo, la manera de controlar a las comunidades muchas veces se daba a partir de las violaciones sexuales de las mujeres. En Ucrania, el año pasado, pude ver que se daba algo que ya yo lo había visto en Colombia con los paramilitares,
y es que se impone a las mujeres ciertas formas de conducta, una forma de vestir particular, una forma de actuación particular. Y les comparto esto no porque yo piense que haya que comparar Costa Rica con estos hechos, sino que a veces estos casos extremos nos permiten reflexionar que no puede haber una verdadera democracia, ni un Estado de Derecho, ni una sociedad civilizada si no se asegura una plena participación de las mujeres, si se permite que se violenten sus derechos, o si nos quedamos simple y sencillamente como sociedad con los brazos cruzados frente a la discriminación que sufrimos las mujeres. Y nuestro país, si bien está muy lejos de esos escenarios, tiene mucho por andar en ese sentido. Y como bien lo decía doña Marina, las acciones no se agotan nada más con el reconocimiento formal en una ley o, como lo decía en su ponencia, con el castigo penal. Se requiere políticas públicas muchísimo más amplias, y esto también nos lo ha recordado insistentemente el Comité CEDAW en Naciones Unidas en sus recomendaciones al país sobre salud sexual y reproductiva. Y quisiera referirme a algunas de estas recomendaciones. Por ejemplo, el Comité ha señalado al país la necesidad de modificar estereotipos y actitudes discriminatorias que violan el principio de igualdad en las y los líderes políticos, religiosos, personas, funcionarias públicas y particularmente en relación con los derechos sexuales y reproductivos, y esto especialmente en el caso de la fertilización in vitro. El comité le señaló al país la particular responsabilidad de los funcionarios y funcionarias públicas, y esto se debería traducir en una prohibición clara de manifestaciones discriminatorias en el sector público, que permitan construir una institucionalidad en la que no sea tolerada ninguna forma de discriminación hacia las mujeres, hacia las niñas y hacia las adolescentes. También nuestro país debe garantizar el derecho de las mujeres a decidir si tienen hijos o hijas y el número de hijos o hijas que quieren tener y el intervalo entre los embarazos. Para ello, el Comité CEDAW recomendó al país el promover y facilitar por parte del Estado el uso de métodos de educación y realizar campañas educativas sobre la salud y derechos sexuales y reproductivos. Y esto es una necesidad que requiere de una acción urgente, en particular para realizar campañas que lleguen a las adolescentes. Según las estadísticas del Índice de Desarrollo Humano del informe del 2014, Costa Rica tiene una tasa de embarazo adolescente que duplica la de Pakistán. Y en este momento estamos realizando en la Defensoría de los Habitantes algunas investigaciones respecto a este fenómeno en algunas comunidades marginadas, pero porque hay estadísticas que en verdad asustan. No las quiero compartir porque precisamente estamos analizando este fenómeno, pero no porque lo estemos analizando ahora significa que no hemos hecho nada desde la Defensoría de los Habitantes ni que sea una realidad nueva. De hecho, al país se le ha llamado la atención respecto de la necesidad de promover programas que favorezcan el desarrollo de la sexualidad integral y corresponsable desde la autonomía progresiva de las personas adolescentes, y que se deben de establecer programas preventivos y de atención a la maternidad temprana. Y quiero compartir con ustedes un artículo que salió ayer precisamente en el New York Times y trataba este tema. Publica un estudio que se dio en Chicago a partir de una política que se comenzó a implementar en el año 2009, y prácticamente en 5 años, lograron disminuir un 40% el embarazo adolescente. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, tampoco hay demasiada ciencia de cohetes detrás de esto. Lo que se permitió fue darles acceso gratuito y sencillo a métodos de anticoncepción. Así que nada más quiero compartir esto con ustedes porque en nuestro país ya no se puede dar el lujo de dar esta discusión desde posiciones conservadoras o desde una posición entre liberales o conservadores, y lo digo entre comillas. Tenemos que superar la creencia de que los y las adolescentes son o deberían de ser seres asexuados. No lo son.
Y si seguimos negando esta realidad, vamos a estar hipotecando el futuro de estas adolescentes, de sus hijos o hijas, y particularmente su libertad, tal como lo decía la doctora Graciosi. Una adolescente que no tiene oportunidades, que no puede decidir si quiere o no quiere ser mamá, en el momento en que quiere ser mamá, no tiene libertad. Y es un tema fundamental de derechos humanos y es un tema de Estado de Derecho, es un tema de democracia. Y es un tema también que nos compete a todos, porque no podemos pensar en un país que busque el desarrollo hipotecando a sus adolescentes. En particular cuando nuestras madres adolescentes son las primeras en las estadísticas de pobreza. Por otra parte, también quería compartir con ustedes que la Defensoría de los Habitantes dio a conocer este año un informe sobre violencia obstétrica. Y en las reflexiones que hacíamos al interno de la Defensoría, eso fue como abrir una caja de Pandora. Si comenzamos con algunos casos, empezaron a llenarnos centenares de mensajes sobre casos de violencia obstétrica que sufren las mujeres en nuestro país. Ese informe reveló que en las salas de parto las mujeres reciben tratos que verdaderamente son inaceptables. Muchas de ellas reciben humillaciones, las quieren culpabilizar por la salud de sus hijos o hijas, les practican tratamientos sin su consentimiento y en ocasiones tratamientos que no son ni siquiera necesarios. En ocasiones las mujeres en labor de parto tienen que pasar horas en alguna ambulancia que las trae desde fuera de la gran área metropolitana para llegar a los hospitales capitalinos y que les cierren las puertas. Y eso que son mujeres que están en plena labor de parto. Y les cierran las puertas porque simple y sencillamente a la persona que estaba a cargo del servicio de emergencia no le avisaron desde el otro hospital, o dice que no le avisaron que iba a llegar un grupo de mujeres. Y entonces las ponen ahí, hospital por hospital, un grupo de mujeres en una ambulancia chiquita, en plena labor de parto, a ver quién las puede atender. Nuestras mujeres con discapacidad también sufren de discriminación. Muchas de ellas ni siquiera se pueden someter a exámenes preventivos porque los equipos o no se adaptan o no los quieren adaptar a la altura de una silla de ruedas. Y estos son temas que merecen una reflexión importante, seria y urgente por parte de toda la sociedad costarricense. Esto no es solo un tema que atañe a los funcionarios públicos, esto es un tema que atañe también a la academia, que puede hacer grandes aportes desde su función académica. Los colegios también pueden contribuir con este tipo de discusiones. Finalmente también quiero sumarme a una reflexión de doña Janet, y es el tema de las reparaciones. Nuestro país tiene que pasar de un sistema que solo reconoce la indemnización y la investigación también como forma de reparación. Es necesario un abordaje que sea acorde a los desarrollos del derecho internacional de los derechos humanos para buscar una rehabilitación, una restitución de la mujer como sujeto de derecho y garantías de no repetición. Y esta es una discusión que la Defensoría de los Habitantes está liderando dentro de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia. Precisamente en octubre tenemos una charla sobre esto y lanzar la discusión para ver cómo el país puede avanzar hacia un sistema en el que, por ejemplo, las mujeres víctimas de violencia sexual puedan tener un acceso garantizado y, por qué no, privilegiado a los servicios de salud, no solo para la atención inmediata de la situación o de la víctima, sino de manera permanente para que puedan superar lo ocurrido. Y esto obviamente incluye una atención psicológica de largo plazo. Así que tenemos muchos pendientes en materia de salud sexual y reproductiva, tenemos muchísimos pendientes en materia de discriminación contra las mujeres, las niñas y las adolescentes. Y por eso estos espacios son valiosísimos para mantener temas sobre el tapete
para recordarnos que no nos podemos quedar de brazos cruzados. Y bueno, qué mejor manera de hacerlo que con la presencia de la disertación también de la doctora Graciosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Montserrat, y quisiera darle un saludo muy caluroso a la señora magistrada, doña Eva Camacho, a doña Marta Iris, a doña Janet Arias, que me honra mucho compartir la mesa con ustedes, con la señora defensora, doña Marina, a don Antonio, a don Iñaki, y decirles que esta confusión de esfuerzos de hablar desde diferentes instancias sobre un tema que se llama el debate pendiente en materia de salud sexual y salud reproductiva es realmente gratificante, porque es gratificante hablar sobre las luchas que se deben dar constantemente desde todas las instancias del Estado costarricense, sin excluir, por supuesto, aquí hay un gran ausente que es la Asamblea Legislativa, porque yo coincido con doña Marina. La penalización no se debe ver como la única forma de abordaje a estos temas. Sin embargo, la vida me ha enseñado que si bien con la ley no alcanza, sin la ley no se avanza. Hay una materia pendiente de legislación en Costa Rica sobre salud sexual y salud reproductiva como parte de la Ley General de Salud. Y lo digo porque también en algún momento tuve el honor de servirle al país desde la Asamblea Legislativa, y ahí presenté un proyecto sobre salud sexual y salud reproductiva que por dicha no está archivado, sigue pendiente, sigue dando vueltas, pero que causa grandes escándalos cuando hablamos precisamente de los cuerpos y de los aparatos reproductivos de los hombres y las mujeres, y muy especialmente de las mujeres, las cuales estamos vedadas al ámbito privado, ¿verdad? Y esto no se ventila, precisamente los temas de nuestra salud sexual, nuestra salud reproductiva, nuestro derecho a la maternidad desde la libertad. Y es que todo se basa en el tema de la maternidad. Ustedes hablan claramente, digamos, sobre cómo las mujeres somos sujetas, obviamente, de una mayor agresión sexual, mucho más que los hombres. Y precisamente así ha sido a través de la historia. Esto que usted habla, señora defensora, nos tiene que mover hasta pensar cómo eran víctimas nuestras mujeres indígenas de violaciones masivas por parte de aquellos que llegaron a conquistarnos para precisamente purificar las razas y poder tener en alguna forma permanencia más con mayor autoridad en nuestros pueblos. Y también cuando nos vamos a las torturas, vemos que las mujeres y los hombres somos torturados de forma diferente. Las mujeres siempre somos torturadas con nuestra sexualidad. Y es ahí donde tenemos que precisamente hablar por muchas mujeres que han estado acalladas por su condición de pobreza, por su condición de exclusión, por su condición de no ser autónomas a la hora de decidir su propia maternidad, a la hora de tenerla a edades muy tempranas. Y como bien usted lo dice, doña Montserrat, por lo menos las últimas estadísticas que tenemos nosotros, un 20% en total de los nacimientos son de madres menores de 19 años y mayores de 15, porque aquí no están cuantificadas las madres niñas, que eso es algo mucho más terrorífico. Pero además, cuando nosotros comparamos los cantones del país con bajas tasas de índice de desarrollo y ponemos aquí una contraparte de los cantones con las más altas tasas de nacimiento de madres adolescentes, esto se cruza perfectamente bien para que entendamos que las maternidades tempranas lo único que hacen es condenar a las mujeres en la miseria. Y el abordaje a esto tiene que ser un abordaje novedoso, no adultocéntrico, tiene que ser un abordaje cara a cara, precisamente como estamos ahora tratando de tenerlo con el proyecto mesoamericano en algunos cantones de la zona norte, y hemos agregado otros abordajes de capacitación. Primero, para no juzgar a las que ya son mamás. Aquí nadie viene con el dedo juzgador a decirles
que han cometido un terrible error, porque cuando usted se sienta a conversar con estas chicas, se da cuenta que prácticamente ninguna tiene pareja, ninguna tiene pensión alimentaria, tampoco, que han sido embarazadas de relaciones con hombres mucho mayores que ellas mismas, no son adolescentes con adolescentes. Yo comprendo bien que la abstinencia no es algo de lo que vamos a hablar, porque además si se tienen las hormonas como se tienen en la adolescencia, pues ideal. Ahí lo único que hay que hacer es hablar de prevención y darle a las mujeres proyecto de vida. Si nosotros no hablamos con las chicas para que comprendan que deben de planificar para un futuro, no hay forma de otorgarles anticoncepción o con lo que llamamos condonación de la educación sexual, que es damos condones, ¿verdad? Esto no se puede hacer única y exclusivamente, hay que dar condones, hay que dar educación y hay que dar proyecto de vida. Cuando las chicas están en situación de enorme vulnerabilidad, no planifican el futuro. Y no lo planifican por una sola razón, y eso es mi percepción muy humilde, porque cuando estás ante tanta adversidad, pensar en el futuro te tiene que dar pánico. Para pensar que tu futuro va a ser el mismo que tuvo tu abuela o el mismo que tuvo tu madre. Y esto es algo que se tiene que trabajar desde la educación. Por eso la legislación sirve, pero también hay que hacer las transformaciones culturales lo suficientemente importantes desde las familias y desde el Ministerio de Educación para comprender que el abordaje a la sexualidad humana se debe de hacer desde un enfoque de los derechos humanos y desde un enfoque de responsabilidad del autocuidado, tanto de las niñas como de los niños, y esto debe empezar a edades muy tempranas. Es importante ver que la Caja Costarricense del Seguro Social está aumentando sus listas de personas que llegan con ITS, con infecciones de transmisión sexual. Y lo más doloroso es que las infecciones de transmisión sexual siguen siendo realmente grandes en hombres que tienen sexo con hombres. Eso no ha logrado disminuir, pero la tasa de adolescentes, tanto hombres como mujeres, con infecciones, es importante que la veamos como un signo más de algo que no debería haber ocurrido, porque cada infección tuvo una forma de prevenirse cuando tenemos los instrumentos para eso. Y además hay algo que es tremendamente doloroso, que es la feminización del VIH. Es decir, cada vez también tenemos más mujeres monogámicas, no son las trabajadoras del sexo, no son otras mujeres que tienen de por sí herramientas más importantes para defender su propio cuerpo, sino mujeres monogámicas, víctimas de violencia doméstica, que se les entrega un dictamen y además no lo entienden, porque realmente no hay un seguimiento detrás de cada entrega de este dictamen para poder comprender lo que significa en la vida vivir con VIH. Por eso nosotros tenemos que venir y trabajar también basados en lo que nos dicta la CEDAW, en lo que hemos visto en el Consenso de Montevideo y en todas las convenciones sobre población y desarrollo, y hacer una revisión intensa de qué estamos haciendo desde las diferentes instancias. Doña Janet hablaba de este protocolo, que ha sido un trabajo que con gusto, y ahorita vamos a tener la próxima reunión, hemos revisado paso a paso con cada una de las instituciones que pertenecen al Poder Ejecutivo, viendo cómo hacemos un abordaje para no tener nunca más ese flujograma que nos presentan, en donde la revictimización es infinita en los cuerpos de las mujeres. Porque yo aquí quiero saber cuál mujer que ha sido víctima de violencia sexual le gusta o podría permitir que hagan 4 y hasta 7 tactos en sus propios cuerpos después de haber tenido semejante violación hacia ellas. En este sentido es importante bajar la revictimización. En algún momento lo habíamos logrado en el trabajo conjunto con el Poder Judicial, sobre todo en niñas, con una sola declaración que era grabada por algunos equipos que habíamos conseguido hace años atrás. Pero es importante que bajemos esta revictimización, pero es que también es importante que bajemos la violencia que se ejerce hacia los cuerpos de las mujeres. ¿A dónde están? Y viendo el caso muy reciente de un señor exdiputado que ha sido apresado, como el abogado habla que las mujeres seguimos siendo las provocadoras. Es decir, si vemos a los hombres caminando en pantaloneta, no digan que no podemos ir y morderles una nalga.
Es decir, eso sería, qué barbaridad, las mujeres no podemos hacer eso, pero ellos tienen el derecho de venir y tocar nuestros cuerpos o sentirse que los estamos provocando como si no tuvieran autocontrol de sí mismos. Y eso significa, de nuevo, hacer una ruptura del patriarcado, del sistema que se ha arraigado hasta en el Poder Judicial. La administración de la justicia cumple aquí un rol fundamental, porque cuando dejamos de tener impunidad, empezamos realmente a ver que hay un castigo firme sobre precisamente los delitos que se cometen contra las mujeres. A mí me tocó liderar la ley de penalización de la violencia contra las mujeres. Es una legislación que cuando yo entré a ser diputada se encontraba ahí en la sede legislativa y que tenía ya algunos periodos constitucionales de espera. Cuando se escuchaban las disertaciones de algunos compañeros diputados sobre por qué no darle a la mujer un instrumento más para la defensa de su propio cuerpo y la penalización de las 4 formas de violencia que era importante tener como en el Código Penal, era precisamente escuchar las mismas disertaciones que se tuvieron cuando hablaban del derecho al voto de las mujeres en muchos países del mundo. Entre ellos podemos estudiar lo que hacían y los escritos de Clara Campoamor, cómo se defendía el derecho al voto en España a principios del siglo pasado, cómo se defendió en Costa Rica también, y no nos daban el derecho al voto porque éramos muy, pero muy sensibles y no era el raciocinio lo que permitía que decidiéramos quién nos iba a gobernar. También se decía que no se nos podía dar el derecho de la denuncia porque íbamos a usarlo como un instrumento para salir de relaciones y traer nuevas relaciones a nuestras casas. Comprendiendo así la Sala Constitucional que al ser esta una violencia endémica que se había ejercido a través de la historia hacia las mujeres, era necesario tener una ley que nos decía que era discriminante en aquellos años y que no tenía nada de discriminación porque era una acción positiva hacia las mujeres. Esta ley fue la ley más consultada en la historia de la legislación costarricense, a la Sala Constitucional, a lo que yo llamaba en aquellos años vergüenza parlamentaria, que 57 no pudieran tomar una decisión y tuviéramos que tener un pequeño Senado que era enviarlo a que de nuevo la Sala Constitucional nos dijera si estaba bien lo que se había construido o no, porque los delitos eran tomados en consideración como delitos muy abiertos. Había delitos y hay delitos mucho más abiertos en materia de narcotráfico y demás. Teníamos que especificar qué era la violencia psicológica y qué era la violencia física. Ganando esa lucha, a los 2 meses se caen precisamente los 2 artículos que eran de mayor utilización por las mujeres en la Sala Constitucional, porque teníamos que, y volvimos a que la violencia física era un delito cuando nos causaba una incapacidad de más de 5 días. Un pellizco, una patada, un moretón no tenía que ser penalizado. Eso ha sido el resultado de las luchas que tenemos que hacer las mujeres por vivir en un ambiente de paz y comprender que la violencia ocurre dentro de los hogares para nosotras las mujeres, y es por eso que la ley de violencia doméstica vino a ser una transformación maravillosa en los hogares costarricenses, en donde la policía ya podía hacer ingreso a estas casas sin necesidad de una orden judicial, porque cuando llegaban con esa orden judicial, quien les abría la puerta era el agresor diciendo aquí nada pasó y usted se debe de retirar, y así iban muriendo las mujeres hasta que logramos tipificar y tener el femicidio como algo importante dentro de la legislación y un agravante a la pena, porque las mujeres morimos frecuentemente mucho más a manos de los compañeros o excompañeros, personas con quienes hemos establecido una relación de confianza y amor, personas con quienes hemos procreado los hijos, que por un homicidio simple en la calle. Yo quiero decirles también que queda bastante que hacer en el sentido de que hay que aprobar una ley sobre salud sexual y reproductiva, una ley que nos permita visualizar el aborto terapéutico ya no como una excepción a la pena del homicidio, sino como un derecho a la vida de las mujeres. El aborto terapéutico está estipulado y vigente en este país desde 1923, ratificado cuando se hace en los años 70 el nuevo Código Penal. Y hablar de aborto terapéutico es hablar del derecho a la vida de las mujeres, y hay que protocolizarlo. Y eso
será una lucha que tenemos que dar con precisamente los colegas que se reúnen en este colegio. Es el Departamento Legal de la Caja Costarricense de Seguro Social el que pone todas las trabas para lograr esta protocolización, y las mujeres que deben de aplicarse un aborto terapéutico viven la tortura emocional y psicológica de tener que terminar teniendo, a veces, no solo algunas muriendo, pero las que mueren, como que no les importa tanto, porque al final las 7 o 10 muertes que se tienen en este país por año son mujeres migrantes o mujeres indígenas, y eso es una aberración del sistema, que las mujeres que mueran son las mujeres más vulnerables, pero también las que logran sobrevivir terminan con enormes secuelas emocionales por haber tenido que dar a luz un producto que no era compatible con la vida, y sobre eso hay jurisprudencia. También tenemos pendiente la fertilización in vitro. 2 sentencias de la Corte que nos han dicho claramente que Costa Rica es un país violador de los derechos humanos, y esto sigue en discusión en el primer poder de la República, porque nos han dicho una y otra vez que esto es reserva de ley. Pero desde el Ejecutivo estamos buscando cómo tener diferentes alternativas. ¿Por qué es tan grave privar a una mujer de la maternidad? Como es tan grave obligarla, porque no tiene las herramientas para decidir por sí misma, hacia la maternidad. Y eso es algo que debemos de hacer, y debemos realmente trascender de este discurso patriarcal en materia de salud sexual y salud reproductiva. A mí me honra mucho haber podido también como legisladora pasar algunas leyes que han ayudado en este proceso, aunque sea un granito de arena, como fue la creación del Plan Nacional contra la Violencia contra las Mujeres, que es el Plan OVI. El Plan OVI obliga a las instituciones hoy a presupuestar en materia de prevención de la violencia, la ley de hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, en donde logramos un capítulo importante para atender el acoso sexual en las trabajadoras domésticas, algo muy común en las culturas latinoamericanas, en donde el niño de la casa podía entrar al cuarto de las trabajadoras domésticas a hacer lo que quisiera, porque era parte de los servicios que tenían que brindar. Terrible. Ahí quedó estipulado, y también en la docencia queda también estipulado cómo se debe prevenir esas relaciones de poder que a veces hace el docente con su alumna. Queda pendiente la violencia obstétrica, que también ahí me gustó la experiencia de Venezuela, en donde por constitución penalizaban la violencia obstétrica, y un poco traté de tropicalizar y presentar un proyecto de ley que nos permita que el día que se supone que es el más feliz de nuestra vida, porque para quienes somos madres sabemos que este es un día gratificante en nuestra vida, no sea el día en que recibimos la mayor violencia, ni pre ni post, tampoco el pacto, y por supuesto el capítulo que adiciona a la Ley General de Salud un marco regulatorio en salud sexual y en salud reproductiva, en donde hay un capítulo específico que habla sobre la atención a las mujeres con discapacidad. Sobre eso quiero comentarles también que hemos comprado los primeros mamógrafos accesibles, los tenemos en el Senare, donde estamos dando un departamento de obstetricia con accesibilidad, las primeras camillas accesibles, y las compras de mamógrafos de aquí en adelante tendrán que tener movilidad para que las mujeres usuarias de silla de ruedas puedan realmente accesar precisamente a esos mamógrafos. Porque en la historia lo que nos ha enseñado es que cuando encontramos estas mujeres con cáncer de cervix, con cáncer de mama, están en etapas sumamente avanzadas, porque no han tenido posibilidad de prevención, porque son mujeres vistas asexuadas. Hemos también trabajado para atender a las mujeres sordas cuando van a dar a luz. Las mujeres sordas entran con tremendos dolores y todo el mundo está con tapabocas. Nadie les explica lo que está pasando y viven la peor de las violencias a la hora de dar a luz, porque además son revictimizadas, porque las mujeres con discapacidad no deberían de estarse reproduciendo, según el estigma de muchos médicos que las atienden en ese momento. En fin, yo celebro el espacio, celebro la compañía, pero más celebraremos cuando las decisiones sean acertadas,
dejando los miedos atrás, los fundamentalismos, el pánico de decir cosas que son políticamente incorrectas y que nos permitan siendo cómplices en el silencio de tanto sufrimiento que a través de los siglos han vivido las mujeres. Muchas gracias. Agradecemos a nuestras tres panelistas por su exposición y a ustedes también su presencia, dando así por finalizadas estas conferencias sobre libertad de las mujeres y derechos sexuales y reproductivos. Que tengan un buen día y muchas gracias.